hay cosas. Continuamos en directo en Cantabria por la mañana y como les avanzábamos en el sumario, tenemos a nuestra compañera América Fernández Chagol. Muy buenos días. Buenos días, Cristina. Y además, América, por un lado, primera vez que estás con nosotros aquí en el plató de esta temporada Cantabria por la mañana, porque los otros dos programas los hemos hecho desde ese maravilloso club de regatas. El primero lo hicimos mano a mano 3, ¿cierto? Porque el primero lo hicimos mano a mano tú y yo de presentación y luego estuviste muy bien acompañada, la dejamos sola y estuviste hablándonos de la música clásica que continuaremos. Música clásica, música antigua, que continuaremos hablando de ello. Estuvimos con Paulino García Blanco hablando de lo que es la música antigua, porque ellos también, la Academia de Música Antigua de Santander, inicia también en este mes su temporada, que ya cuando se vaya terminando el programa anunciaremos los conciertos, los próximos conciertos que tienen. Y fue muy bonito, además esa biblioteca del Club de Regatas es un sitio muy hermoso y da mucho gusto hacer el programa desde allí. Y Paulino, que nos estuvo enseñando de los instrumentos. Sí, esos instrumentos tan caros y tan exquisitos. Yo no tenía conocimiento de la especialidad de lutería de instrumentos antiguos que son tan complicados de hacer, con todas esas incrustaciones de marfil que actualmente ya no se sacan de colmillos de elefante, sino que se utilizan otros marfiles, pero bueno, preciosos. Bueno, pues sin duda, seguro que en próximas ocasiones volveremos a América, a ese Club de Regatas de Santander, y hoy vamos a hablar de un tema de lo más interesante, como son los beneficios que tiene el aprendizaje, el acercarnos al mundo de la música, tanto en niños como en adultos. América nos va a hablar de la educación del oído, en qué consiste, cómo hacerlo. Así que vamos a empezar por los más pequeños, América, que siempre se ha dicho la importancia que tiene que desde pequeñitos se acerquen al mundo de la música, ¿no? ¿Qué beneficios tiene? Pues mira, muchísimos. Y yo voy a empezar enumerando dos que siempre digo y se lo cuento siempre a cualquier alumno que entre en mi clase, que para ser músico hay que tener dos cualidades sine qua non, que son ser resistente al fracaso y no tener sentido del ridículo. Así, ¿eh? Eso es fundamental, porque los músicos fracasamos constantemente cada día en nuestro estudio, porque tú te equivocas cuando estás preparando una obra musical. Entonces te equivocas tantas veces que si tú no eres resistente al fracaso, tú no puedes vencer esto. Tú tienes que equivocarte y volver a empezar, equivocarte, volver a empezar. Esto es una enorme resistencia al fracaso. Entonces, si no tienes esta resistencia, que esto es algo que lo vemos mucho actualmente, los niños son poco resistentes al fracaso, el no les traumatiza, que no les traumatiza nada desde mi punto de vista, pero claro, hoy en día los niños no pueden ser traumatizados con un no. Y un no rotundo es lo que se recibe cada vez que te sientas delante de tu instrumento a trabajar. Hasta que tu instrumento decide darte el sí, pasan muchas horas. Así que esta es una cualidad fundamental. ¿Cuándo se desarrolla esta cualidad? En la primera infancia. Y la otra cualidad, que es no tener sentido del ridículo, porque de nada te sirve saber tocar un instrumento si luego no puedes compartir tu música con los demás. Eso también se desarrolla en la primera infancia, cuando no pasa nada si te equivocas delante de los demás y tú aprendes a entender que no pasa nada, que tú lo que estás haciendo no es darles a los demás una lección de tu soberbia y de tu maravillosa técnica, sino simplemente compartes tu música con los demás. Y si te equivocas, te equivocas. Entonces, estas dos cualidades son básicas. Bueno, a partir de ahí ya podemos hablar de otro montón de cosas. Sin fin de beneficios. Exacto, como es ayuda al razonamiento más lógico, ayuda a la motricidad, a la constancia, son todo beneficios a las matemáticas, porque la música y las matemáticas están en la misma área del conocimiento, con lo cual pues son muchos los aspectos que un niño recibe beneficios estudiando música, muchos aspectos que se benefician. Por lo tanto, es interesante que el niño estudie música, pero que estudie música para ser un músico, eso ya es otro camino. Eso es otra cosa ya. Ese es otro camino. Ahora bien, los colegios,
yo desde mi punto de vista también, desde que implantamos la LOCSE en el año 92, pues yo creo que el sistema educativo pone la música, la quita, pone la filosofía, la quita, Es como que pone... no se la toman en serio, No se lo digamos, toman ¿no? en serio. Y los colegios, todos los colegios hay una actividad que deberían de tener, que es la actividad coral. Una escolanía es fundamental en las escuelas. ¿Por qué? Pues porque ahí los niños cantan y cantar... Un coro, ¿no, América? Un coro, digamos. Cantar es la primera manifestación musical porque tú la llevas contigo. Ahí no se trata de aprender a tocar un instrumento, no se trata nada más que de participar con otro grupo de compañeros tuyos de cantar. Claro, porque cuando hablamos de música, efectivamente, en el cole lo relacionamos con un instrumento automáticamente, yo creo, y efectivamente, como tú señalas, es el formar parte de ese grupo y cantar. Claro, porque ahí tú estás educando, cuando tú estás haciendo un coro, tú educas la capacidad y la disponibilidad de un alumno con respecto del grupo, ¿eh? Entonces, es el grupo con respecto al alumno, el alumno con respecto al grupo. Y ahí se liman las diferencias que puedan existir entre los niños más cualificados o más, bueno, cualificados no, digamos más dotados y los menos dotados. Porque existe una dotación para la música que es como... Vamos a marcar tres aspectos. Primero, aquellas personas que tienen lo que llamamos oído absoluto. Muchas veces pensamos que muchos músicos tienen oído absoluto y no es así, tienen oído educado. ¿El oído absoluto cuál es? Pues el oído absoluto está en aquellas personas que cuando escuchan un sonido saben exactamente qué sonido es y en qué registro se produce y en qué instrumento, lo saben todo. Tienen como ese don, ¿no? Sí, tienen esa capacidad. El oído es un sentido analógico. Tú ahora mismo estamos escuchándonos a nosotras dos, estamos escuchando un ruido que no sé de dónde viene y estamos escuchando muchas cosas a la vez, con lo cual nuestro oído tiene la capacidad de analizar muchas cosas que pasan alrededor nuestro y de enterarnos de muchos chismes a la vez, ¿no? Entonces, este oído absoluto que lo oye todo, que cuando escucha un sonido sabe exactamente qué sonido es, eso es un don. Es como, no llamemos un don, es una cualidad. Vale, una cualidad. Es como el que tiene ojos azules o verdes o marrones, eso no lo puedes cambiar. Luego tenemos el reverso, esas personas que dicen yo soy negado, yo no tengo ningún oído, tampoco es del todo cierto. Son personas que no tienen el oído educado y que tienen mayor dificultad para identificar sonidos, identificar ritmos, tienen peor oído. Y luego está la media, ¿no? Que es las personas normales, que tienen una audición y una capacidad de percibir normal, y esos oídos pueden ser educados. Esos son los oídos que, siendo educados, luego llegan a hacernos creer que son absolutos, pero están educados. Pero la clave es cómo se educan los oídos. Bueno, pues los oídos se educan primero cuando los niños todavía no han ido al conservatorio, esto antes de los 8 años. Los niños tendrían que tener en las escuelas, en las guarderías, estas masas corales de las que hablamos, en donde ellos podrían acercarse a la música a través de las canciones, porque cantar te desarrolla el oído. Conste que yo canto fatal, pero no importa, oigo bien, lo que ocurre es que no reproduzco. Mis cuerdas vocales no reproducen. Pero bueno, en cualquier caso, acercarte a la música dentro de esa coral, yo para cantar en un coro también podría, porque quedaría envuelta dentro de las voces y tampoco, no es que desafine excesivamente, pero tampoco creas que puedo reproducir muy bien. En fin, se trata de que estas masas corales ayudan a los niños a integrarse dentro de la música. Y luego, a partir de ahí, cuando los niños ya empiezan a recibir clases, hay niños que, por ser especialmente dotados, yo he tenido alumnos de 3 años y de 5 años. 3 años. Sí. Sí, o sea, con 3 añitos en el piano ya. Sí, sí. Además fue un niño muy curioso que vino su hermano mayor y él llegó y dijo, pues yo no me voy, quiero ir de aquí. Fíjate. ¿Y por qué no puedo? Yo también quiero, y es él el que se quedó. Y su hermano luego no se quedó. O sea, que son cosas que ocurren así. Y luego estos niños empiezan a tomar clases. Hay una figura que está no muy valorada por alumnos, por papás y por todos, y es la figura del profesor de solfeo.
El profesor de solfeo es el héroe que te conduce a amar la música o a aborrecerla. La mayoría de los alumnos que dejan los estudios musicales lo dejan porque se vuelven incompatibles con su profesor de solfeo. Sí. El profesor de solfeo tiene que tener unas cualidades muy específicas en estos primeros... Estas primeras etapas, sí, ¿no? sí, porque luego ya cuando el alumno ha madurado y comprende la necesidad que tiene de esa clase, el profesor de solfeo a nivel superior puede ser pesadísimo, no te importa, tú sabes los beneficios que estás recibiendo allí. Claro, pero Pero cuando eres un niño... cuando eres un niño y la asignatura del solfeo, que es donde se aprende a oír, leer y escribir música, es una asignatura muy densa, vamos a llamarla, y necesita que el profesor la presente de una manera muy especial. Muy atractiva, Muy ¿no? atractiva. Que enganche un poquito a ese niño. Exacto. Necesita ser un profesor muy amable, dulce con los niños, cariñoso, que le gusten los niños, que entienda la dificultad de su asignatura y que les presente a esos grupos de niños las cosas de una manera muy buena para ellos, que cambie de actividad cada 4 minutos para que el niño no se aburra. Entonces, para mí, la clase del profesor de solfeo es una clase digna de admiración. Yo no doy ese tipo de clases, nunca me ha gustado dar clases de grupo. Me encanta la clase individual a mí y no me importa trabajar el solfeo a nivel individual, pero las clases de grupo nunca no me llaman la atención y por eso quiero dejar y poner de manifiesto y que lo escuchen todos los padres, que el profesor de solfeo, si su hijo está contento con el profesor de solfeo, hágale un regalo al profesor, porque de verdad que es dificilísimo, es una clase muy compleja y que requiere de una paciencia ilimitada. Infinita. Entonces, bueno, pues ahí es donde se aprende, ahí es donde se educa. Ese sería el punto de partida, Ese ¿no, es el América? punto de partida, porque al niño siempre le gusta tocar. Tocar un instrumento es interesante, es agradable, es divertido. La clase individual es divertida, pero la clase de solfeo es una clase que o se lleva muy bien o es muy árida. Y entonces los niños ahí se arrugan enseguida. Porque como además, si no estamos fomentando en casa esa resistencia al fracaso, si no le hacemos entender al niño que en la vida todo cuesta muchísimo esfuerzo y que todo se consigue con esfuerzo, tenemos abandono. En España tenemos muchísimo abandono escolar, lamentablemente, y este abandono escolar se produce a través de esta circunstancia, de la incapacidad del alumno de insistir sobre algo que se le resiste. Hay que insistir y volver a hacerlo tantas veces como sea necesario. Pero si no hacemos esto, si no tenemos esa resistencia al fracaso, abandonaremos inmediatamente. Entonces, en el momento en que abandonamos la clase de solfeo, nos vamos del conservatorio y se acabó. Y ahí dejamos, mi niña también iba, o mi niño, a piano o a violín o no sé qué, ay, pero es que no soportaba las clases de solfeo. No, señor. Otra cosa es que el profesor de solfeo sea directamente insoportable, en cuyo caso pues estas cosas también hay que valorarlas y se busca ahí yo creo que hay un punto en el que no los padres que no pueden hacer nada, sino lo que es el sistema tendría que tener la capacidad de evaluar a esos profesores y de darles las armas necesarias para que su clase sea siempre amena y sea siempre atractiva. Estos profesores tendrían que estar en constante reciclaje. Eso sería importantísimo. América, una de las conclusiones que obtenemos hoy es que con América se nos pasa el tiempo volando, porque aparte yo estoy tan atenta escuchando todo lo que nos cuentas semana tras semana. Conclusión que les damos a los espectadores hoy es que hay que acercar a los niños desde bien pequeñitos. Bueno, y hay otra cosa que es muy importante, que solo o en grupo, da igual si estamos solos o si estamos en un grupo, la concentración es fundamental. Si no estás concentrado, no aprendes. Eso está clarísimo. O te concentras o no aprendes. Me da igual que yo esté sola o esté con un grupo. Porque si estoy sola y no estoy concentrada, no aprendo. Si estoy acompañada y no estoy concentrada, desconcentro a los demás. Hay que fomentar la concentración. O sea, hay que poner a los niños a hacer puzzles, a hacer cositas de cartón, papiroflexia, que estén concentrados en una cosa. A recortar, que ahora ya no veo a los niños con la tijerita, con mucha paciencia, los recortables,
insistir, colorear, colorear, sí, esas es cosas son verdad. No colorean fundamentales. los niños de No ahora, ¿no? colorean. A mí Yo que me pasaba- encanta a mí- colorear. yo me pasaba horas y horas Yo me he comprado un coloreando. libro de estos de mantras para colorear. Bueno, yo a mí me gusta mucho. A mí me también. Y encantan. relaja, ¿verdad? Es Mucho, como- muchísimo. es que ya se nos va, América. Bien. Pero, conclusiones. Entonces, por supuesto, acercar a los niños desde bien niños a este Sí, maravilloso señora. mundo de la música, que ya han visto todos los beneficios que tiene. Enseñarles a ser persistentes, a insistir. Disciplinados. Disciplina, a no tener ese sentido del ridículo. Buscar o encontrar ese maravilloso profesor de solfeo, que también puede ser la base de ese... Los hay muchos profesores de solfeo maravillosos. Y fomentar la concentración en los más pequeños. Pues con eso, esos consejos y todo eso que nos ha enseñado... Y ahora tenemos que decir la agenda. Brevemente, América. Pero muy porque brevemente. estamos ya- ¿Ves? Ya te decía yo. Dos Vamos a ver. pinceladas de agenda. 2 pinceladas. Esta noche en la Sala Miriñaque, Abril y más. El día 20 en el Palacio de Festivales, Festival de Boleros. Estuvieron aquí. Vale. Mañana 20 también de la Academia de Música Antigua, l'Art de Toucher le Clavecin, Cacic, Sala Cacic a las 8:30. Y el día 25, la Orquesta Sinfónica de la BBC con Martin Forst, clarinete, y Zacari Oramo, director, en el Palacio de Festivales. Ahí queda todo dicho. Propuestas que nos hace América Fernández Sagol y nosotros continuamos haciéndoles propuestas de artes escénicas con la guía Go.